Hola chicos, mi nombre es David Mesa, de parte de la UIA y el programa Radar. Venimos a presentarles un repaso de lo que es el examen de matemática o bachillerato, tanto para colegios técnicos como académicos. Esperamos que les funcione. Vamos a ver la distribución del examen paso por paso, tema por tema, y ojalá puedan compartirlo con sus amigos y con sus compañeros para que todos vayan preparados de la mejor manera al examen. Entonces vamos a iniciar recordando que el examen viene compuesto de tres grandes partes. Esas tres grandes partes, recuerden que son geometría, relaciones y álgebra, y probabilidad y estadística. Geometría, que es el primer tema que vamos a ver, viene de la pregunta 1 a la pregunta 22. De esas 22 preguntas viene mucho lo que es, bueno, prácticamente todo lo que es geometría, dividido en varios segmentos que ahorita los vamos a ver. Después tenemos la parte de álgebra y relaciones, que va de la pregunta 23 a la pregunta 43. En esas preguntas viene todo lo que tiene que ver con funciones, tiene que ver con función lineal, función inversa, composición de funciones, problemas de funciones, predicción de funciones, en fin. Y las últimas preguntas de la 43 a la 60 son preguntas de probabilidad y estadística, donde vamos a ver toda la parte de qué tan probable es un evento, las propiedades de las probabilidades, vamos a ver medidas relativas, vamos a ver medidas variables, en fin, vamos a repasar todo eso. Mientras vamos repasando, vamos a ir viendo y resolviendo algunos ejercicios del examen que se resolvió el año pasado, en 2018, y que ustedes van a tener disponibles en la plataforma Radar, el PDF para descargar, y además van a tener las respuestas de todo el examen para que puedan practicar y resolver. Ok, para iniciar el primer tema o subtema del examen sería de geometría. De la pregunta 1 a la pregunta 3. ¿Qué me van a pedir de la pregunta 1 a la pregunta 3? Me van a pedir encontrar un centro, me van a pedir encontrar un radio, me van a pedir si un punto es interior, si es exterior, si está sobre o si es centro de la circunferencia. Entonces eso es lo que vamos a repasar. Tenemos por acá tres preguntas, donde ustedes pueden verlas en su PDF para que lo puedan repasar, pero vamos a resolver en específico la pregunta número 3. ¿Qué dice? Considera las siguientes representaciones gráficas de la circunferencia de centro O. Entonces me dan cuatro gráficas, 1, 2, 3 y 4. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál número identifica la representación gráfica de la circunferencia de centro O dado por esta ecuación? Ojo que me dan una ecuación que tiene un valor en X y tiene un valor en Y. Entonces tenemos que definir cuál es el valor en X y cuál es el valor en Y. ¿Cómo lo definimos? Cambiando el signo. Este 3 está positivo, entonces en un centro va a quedar negativo. Y la Y no tiene valor. Como no tiene valor, entonces utilizamos un 0. Seguidamente vamos a encontrar el radio. ¿Cómo se encuentra el radio? El radio le sacamos raíz cuadrada 4 y raíz cuadrada de 4 sería 2. Entonces ya con esa información puedo ir a las gráficas para poder encontrar y definir cuál sería la opción correcta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy sencillo. Vamos a buscar cuál tiene como centro menos 3,0. Recuerden que eso es un punto que está sobre el eje X. Entonces tenemos que buscar cuál tiene sobre el eje X menos 3,0. Esta está sobre el eje Y, entonces no puede ser. Esta está en X y es 4,0. Esta está en X y es menos 3,0, entonces esta sí es válida. Y esta está en Y, que es 0, menos 3, entonces no puede ser. Por lo tanto, la opción 4 o la opción D en ese caso, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Eso para las primeras tres preguntas del examen. Ok, ya una vez que vimos la pregunta 1, 2 y 3, cambiamos de canal. ¿Por qué? Porque ahora lo que sigue son rectas. Dejamos atrás los centros y los radios y los puntos y ahora vamos con rectas. ¿Por qué es importante definirlo? ¿Por qué? Porque cada vez que cambiamos de tema, tenemos que hacer como un chip, cambiar el chip y meter otro chip nuevo con materia nueva. Así es como tenemos que ir en el examen. Entonces las preguntas 4, 5 y 6 van a corresponder a rectas secantes, rectas exteriores, rectas tangentes, rectas paralelas y rectas perpendiculares. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo a continuación. Ok, entonces vamos a ver este ejemplo, chicos. En este ejemplo tenemos una circunferencia que tiene un centro y tiene un radio que mide dos espacios. ¿Lo ven? Porque desde el centro hasta acá hay menos 1. Desde menos 3 hasta menos 1 hay dos espacios. Entonces dice, de acuerdo con la información anterior, la ecuación de una recta tangente AC corresponde a... Recordemos el concepto de tangente. Tangente es una recta, tenemos una circunferencia y una recta que toca un punto exterior de esa circunferencia. Eso es una recta tangente. Entonces tenemos que definir cuál de estas cuatro opciones es una recta tangente a la circunferencia. ¿Cómo lo definimos? Pues hay dos maneras. Por ejemplo, las primeras dos son muy sencillas. Si es alguna de esas dos la correcta, entonces ya terminamos el ejercicio. Si fuera alguna de estas dos, entonces tenemos que montar una ecuación ordinaria, que ya lo han visto en clase, ¿verdad? Entonces, y igual a 4. Vamos a definir y igual a 4. Primero buscamos el 4 en el eje Y. Tengo el 0, tengo el 2, entonces el 4 andaría por acá arriba, ¿cierto? Entonces yo voy a dibujar una recta que sea y igual a 4. La dibujo horizontalmente. Y listo, ahí tenemos la respuesta correcta. Porque esa es una recta tangente
¿lo ven? Tangente a la circunferencia, y eso es lo que me están pidiendo. Entonces el ejercicio salió muy sencillo y la opción correcta sería la opción A. Y algo así es como viene para las preguntas 4, 5 y 6 del examen en la parte de rectas. Nada más recordar que si fuera secante, tiene que tocar 2 puntos, ¿sí? Y si fuera exterior, pues simplemente está afuera de la circunferencia. Recuerden que 2 rectas paralelas son 2 rectas que forman, como yo le digo a mis estudiantes, es como una línea de tren. Son los rieles, nunca van a llegar a chocar. Y las rectas perpendiculares son las rectas que forman una cruz con un ángulo de 90 grados entre ellas. Entonces básicamente eso les sirve para las preguntas 4, 5, 6 del examen. Ok chicos, ya vimos 6 preguntas del examen. Ahora vamos a ver las 7 y 8. ¿Qué corresponde a las 7 y 8? Bueno, las 7 y 8 me van a dar una circunferencia, un círculo normal, ¿sí? Y me van a pedir trasladar esa circunferencia. Entonces me van a decir cuánto se traslada esa circunferencia. Si se movió hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, antes de entrar en una pregunta en sí, vamos a repasar un poquito. Recuerden que tenemos un plano cartesiano, tenemos un eje Y y tenemos un eje X. Eso nos lleva a que tenemos una derecha, que tenemos una izquierda, que tenemos arriba y que tenemos abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me dicen derecha, quiere decir que se movió en X positivamente. Si me dicen izquierda, quiere decir que se movió en X pero negativamente. Si me dicen arriba, se movió en Y positivamente. Y si me dicen abajo, se movió en Y negativamente. Entonces necesito que anotemos eso y tenemos que aprendernos eso. Cada vez que se mueve positivamente, entonces lo que vamos a hacer es sumar. Positivo, ¿verdad? Cuando es negativo, entonces más bien lo que vamos a hacer es restar. Pero esa suma y esa resta se le aplica ¿a quién? Al centro de la circunferencia. Entonces, si lo que me dan es una ecuación, necesito definir primero quién es el centro de la circunferencia. Ok, entonces vamos a resolver un ejercicio. Dice el siguiente ejercicio. Me dan una circunferencia que tiene un centro, menos 1,0, porque recuerden que el valor de Y no hay, entonces se representa con 0. Y me dice, la circunferencia se tiene que trasladar 2 unidades hacia la derecha. Entonces dijimos derecha es X. Entonces acá en X, recuerden que esto es X, esto es Y. Acá en X vamos a poner 2 positivo. Y 5 unidades hacia abajo. 5 unidades hacia abajo serían el eje Y negativo. Entonces simplemente hacemos menos 1 más 2, eso me va a dar 1 positivo. Y 0 menos 5, eso me va a dar menos 5. Entonces ya tengo un nuevo ¿qué? Tengo un nuevo centro. Entonces como ya tenemos un nuevo centro, recuerden que un nuevo centro me va a llevar a una nueva ¿qué? Ecuación. Entonces con este nuevo centro tenemos que definir la nueva ecuación. El 1 está positivo, entonces vamos a buscar en las respuestas donde hay 1 negativo, porque para pasar de centro a ecuación hay que cambiar el signo. Entonces 1 negativo no tenemos en la A, no tenemos en la B y no tenemos en la D. El 5 negativo va a pasar a ser positivo y la única opción que tiene positivo es la opción C. Entonces la opción C sería la respuesta definitiva y correcta. Y básicamente eso es lo que tienen que manejar para lo que es las preguntas 7 y 8. Para las preguntas 7 y 8 entonces tenemos que manejar lo que es traslación de una circunferencia, derecha, izquierda, arriba, abajo, sumar o restar. Pero recuerden que ese cambio siempre se le hace, o esa suma y esa resta siempre se le hace al centro de la ecuación, no a la ecuación. Eso es importante para que lo noten. Al centro de la ecuación y no a la ecuación. Ok chicos, hasta ahorita llevamos ya 8 preguntas del examen y vamos con el siguiente tema, que serían las preguntas 9, 10, 11 y 12. Son 4 preguntas de polígonos. ¿Qué nos van a pedir en polígonos? Bueno, generalmente me van a dar una figura y me van a pedir cuál es el área, cuál es el perímetro, cuánto mide tal segmento. En fin, son preguntas de ese tipo, entonces tenemos que conocer áreas básicas, como áreas del cuadrado, áreas del rectángulo, áreas del círculo, áreas de triángulos, ese tipo de fórmulas para poder aplicar. Entonces ahora nos vamos a un ejercicio. Tenemos entonces, por ejemplo, este ejercicio que es el área del polígono JEBCG. Entonces vamos a definirlo JEBC y G, sería este polígono. Entonces, así como está, ese polígono no tiene una forma definida, pero sí podemos segmentarlo. Entonces vamos a ver que sí tiene formas definidas. Por ejemplo acá, si trazo una línea, vamos a tener un área 1 que sería un triángulo y un área 2 que sería un rectángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el área 1 y a eso le vamos a sumar el área 2. En el área 1 tenemos un triángulo y en el área 2 tenemos un rectángulo. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2 y el área de un rectángulo es largo por ancho. ¿Ok? Entonces, el largo del rectángulo sería de 2 hasta 8, o sea, son 6 unidades. Y el ancho sería desde 2 hasta 6, o sea, 4 unidades.
6 por 4, 24. El triángulo tiene una altura que es esta, que son 2 unidades, de acá a acá, 2 unidades, una altura, y una base que tiene de acá a acá 4 unidades. Entonces sería 4 por 2 entre 2, eso me da 4. 4 más 24 me hace 28. Por lo tanto, entonces la opción B sería la opción correcta para finalizar con este tema de polígonos. Ok chicos, ya tenemos 12 preguntas del examen. Ahora vamos con la pregunta 13, 14 y 15 que corresponde a simetría. ¿Qué tenemos que saber de simetría? Bueno, si una figura es simétrica o no es simétrica. Existen simetrías en la naturaleza y existen simetrías en matemática. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir a partir de qué línea, ya sea horizontal o vertical, hay una simetría donde una figura se parte en dos. Y cada parte funciona como, el eje de simetría funciona como un espejo. Entonces, lo que se refleja a un lado va a ser lo contrario a lo que está al otro lado. Con eso tenemos entonces preguntas 13, 14 y 15. Ahora vamos con un ejemplo. Ok, dice este ejercicio: de acuerdo con la información anterior, dan esa figura, ¿cuál ecuación de la recta corresponde a un eje de simetría de este cuadrilátero? Entonces, lo que tengo que hacer es ver cuál de estas líneas agarro la línea, agarro la figura y me la parte en dos partes iguales. Pero no solo que sean dos partes iguales, sino que se forme un efecto espejo. Entonces, y igual a menos 1. Nos ubicamos en el eje Y, en menos 1, que sería esta, y trazamos una línea horizontal. Cada vez que me digan Y, trazo una línea horizontal. Entonces vemos que el triángulo que quedó acá es más corto que el que quedó acá. Por lo tanto, esa no puede ser la correcta. La opción B dice Y igual a menos 2. Menos 2 estaría por acá abajo. Menos, ¿verdad? Más abajo queda. Entonces no puede ser. La opción C dice X igual a menos 2. Entonces menos 2 en X sería esto. Si trazo una línea acá, vean que esa línea me parte la figura en dos. Y este lado es exactamente igual a este lado, solo que están como en un efecto espejo. Eso cumple todas las condiciones, por lo tanto la opción C sería la opción correcta. ¿Qué me pueden pedir también? Si hay puntos que son semejantes o no. Por ejemplo, el punto B con el punto D. El segmento BA con el segmento BA. Ese tipo de cosas no las pueden preguntar en estos ejercicios. Ok chicos, con eso completamos ya 15 preguntas del examen. Vean que íbamos bien y vamos a buen paso, y es materia que ya se ha visto en los colegios, y geometría no es tan complicado. ¿Qué sigue de geometría? Nos quedan dos subtemas aún. Uno de los subtemas que sigue son transformaciones en el espacio. Ok, entonces las cuatro que vamos a ver son traslación, reflexión, homotesia y rotación. Esas son las 4 que vamos a ver. Dices, el triángulo ABC se le aplica una reflexión respecto al eje Y. Y nos vamos a fijar que al final dice el punto C, entonces nos vamos a centrar en el punto C. El punto C sería 3,0. Vamos a anotarlo por acá. 3,0, ese sería el punto C. Entonces, dice, se le aplica una reflexión con respecto al eje Y. Anótenlo ahí. Cuando me piden reflexión, cambio el signo al eje contrario. Entonces, si dice reflexión al eje Y, cambio el signo al eje contrario, que sería el eje X. Entonces voy a tomar el eje X y le voy a cambiar el signo. Quedaría menos 3,C. Ese sería C', que sería la imagen de C. Entonces, luego de una traslación, vean qué interesante, aparte de reflexión, me lo combinan con traslación. Y luego una traslación de 3 unidades a la derecha. Vimos anteriormente que derecha era X positivo, entonces sumo en X. Y 2 unidades hacia abajo es Y negativo. Menos 3 más 3 me hacen 0, y 0 menos 2 me hacen menos 2. Entonces, la nueva ubicación del punto que estamos buscando sería 0, menos 2, por lo tanto la opción B sería la opción correcta. Nada más a manera de recordar, una homotesia es porque se va agrandando o se va disminuyendo con respecto a un punto de ¿qué? A un punto de origen. Una traslación es simplemente que se traslada un triángulo de otro a otro triángulo. Una rotación es que tengo un triángulo y en la siguiente imagen aparece rotado. Y una reflexión es un efecto espejo. Es como un eje de simetría, que esto se ve reflejado en esa otra figura. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta para las preguntas 16, 17 y 18 de transformaciones en el plano. Ok chicos, con eso completamos 18 preguntas del examen. Ya para finalizar geometría, el último subtema que tenemos es curvas en el espacio. ¿Qué entra en curvas en el espacio? Esfera, cono y cilindro. ¿Qué tenemos que saber sobre ellos? Bueno, los diferentes cortes que se les hacen, si se forma una circunferencia, si se forma una elipse, si se forma una parábola o una hipérbola. Entonces tenemos que definir todo eso. ¿Qué tipo de corte es el que se aplica? Entonces tenemos que aplicar un poquito de teoría y vamos a resolver un ejercicio a continuación para que vean más o menos cómo funciona y cómo trabaja.
Considera las siguientes proposiciones referidas a un cilindro circular recto. Cilindro circular recto. Entonces tenemos un cilindro circular recto. ¿Okay? La sección plana que se obtiene en la intersección del cilindro y un plano perpendicular a las bases corresponde a una circunferencia. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque para que eso sea verdadero debería ser paralelo a las bases. Porque si el corte es paralelo a las bases, o sea, ustedes agarran una botella y la cortan así, lo que se va a quedar ahí es una circunferencia. Cuando el corte es perpendicular a las bases, es como que ustedes agarran una botella y esa botella se va a cortar en un rectángulo. Entonces ahí lo que se forma es un rectángulo, no una circunferencia. La segunda dice, la sección plana que se obtiene de la intersección del cilindro y un plano oblicuo a las bases sin intersecar a estas corresponde a una elipse. Vamos a ver, tenemos el cilindro, perdón, y dice que es un plano oblicuo a las bases. Oblicuo quiere decir que es inclinado. Sin intersecar a estas, muy importante, sin intersecar. O sea, el corte que se forma, vamos a hacerlo con otro color, el corte que se forma es así. ¿Sí? Y ahí lo que se forma claramente es una elipse. Entonces eso sería verdadero. Si el corte es paralelo a la base, es una circunferencia. ¿Ok? Entonces eso sería con respecto a los cortes. Recuerden que las esferas también tienen cortes. Cuando les preguntan sobre un corte de una esfera, siempre se va a formar una circunferencia. Entonces con eso estaríamos completos con el primer tema, que corresponde a geometría. Ya vieron que se divide en varios subtemas. Consejo importante, si ustedes no dominan todos los temas, recuerden que para pasar el examen no necesariamente tienen que dominar toda la materia. Ustedes hacen su presupuesto y usted dice, bueno, tal tema lo entiendo, tal tema no entiendo, tal tema tengo que reforzarlo. ¿Cuántos puntos vienen de ese tema? ¿Por qué? Porque no nos vamos a matar en un tema que muchos años no hemos entendido y que para un examen no lo vamos a entender. Si con eso nos apoyamos en la nota de presentación, que recuerden que este año la nota de presentación representa un 60% sobre un 40% de la prueba. Entonces, las probabilidades de pasar el examen pues son bastantes. Ok chicos, la segunda parte del examen, ya vimos la primera parte que es geometría, que va de la pregunta 1 a la pregunta 23. ¿Qué continúa ahora? Continúa relaciones y álgebra, donde entra toda la parte de funciones. Entonces, eso va de la pregunta 23 a la pregunta 42. Las primeras 4 preguntas, de la 23 a la 26 más o menos, 23, 24, 25, 26, esas primeras 4, nos van a preguntar sobre números reales, dominios, ámbitos, me pueden preguntar si una gráfica es función, si no es función. Entonces ese tipo de cosas son las que vienen en este tipo de ejercicios. Ok, entonces vamos a continuación a resolver un ejercicio. Ok, dice, me dan este conjunto y me dicen que corresponde al dominio de una función y este conjunto que corresponde al dominio de otra función, de la función b. Entonces, A intersección B es el conjunto m, n. Entonces, ¿cuál es el valor de e? Vemos que A intersección B, recuerden que una intersección es todo lo que se repite. Anótenlo ahí, una intersección es todo lo que se repite, una unión es todo y un complemento es lo que sobra del universo. Entonces, acá tenemos un conjunto que es desde 2 hasta 5. Vamos a dibujarlo en una recta. Tenemos el 2, pero vamos a tomar en cuenta el conjunto B, que empieza en menos 1. Entonces, menos 1, 2, 5 y 8. De 2 a 5, 2 está abierto y 5 está cerrado. Ese sería este conjunto. El segundo conjunto es de menos 1 cerrado. Ese sería el conjunto A. El conjunto B sería de menos 1 cerrado hasta 8 cerrado. Este conjunto. Entonces, vamos a quitar esto por acá. Tenemos que ver cuál es la intersección de los conjuntos. ¿Cuál sería la intersección de los conjuntos? ¿Dónde hay doble línea? Hay doble línea de acá a acá. Esta parte es donde hay intersección. Entonces, ¿dónde inicia esa intersección? Esa intersección inicia en 2 y va hasta 5. ¿Por qué 2 cerrado? Porque recuerden que si tengo un punto cerrado, aquí hay una línea y por ende hay un punto cerrado. Un punto cerrado y un punto abierto, entonces manda el cerrado. Entonces me están pidiendo el valor de n, y el valor de n sería ¿quién? 5. Entonces lo completamos. Recuerden que en el examen viene parte de complete también. Entonces, como 5 es un número entero, lo colocamos acá de último y ponemos coma 00 para completar la parte de decimales. Si hubiera sido 25, entonces ponemos. Si hubiera sido 125, lo colocamos. Depende de la cuadrícula donde corresponde. No es de aquí para allá, es de allá para acá, chicos. Entonces, esa sería la opción correcta. Ok, chicos, las preguntas 27, 28, 29 y 30 son preguntas donde nos van a pedir diferentes cosas. Nos van a pedir composición y nos van a pedir función inversa. Esos son así como los dos énfasis que vienen en esas preguntas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de ellas. Ok, entonces dice el ejercicio. Se va a una función dada por esta función, que es una función normal. Para que sea función inversa, debería llevar f a la menos 1.
tal que me dan este dominio y me dan este codominio. ¿Cuál es el dominio de la función inversa? ¿Cuál es el dominio de la función inversa? Entonces tengo estos datos. F de 2 puntos de 2 a más infinito, que sería el dominio de la función, hasta ahora. Pero si yo quiero en función inversa, simplemente los invierto. Este viene para acá y este va para allá. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me están pidiendo es el dominio. Recuerden que estos serían dominios y estos serían codominios. Lo que me están pidiendo es el dominio, entonces me están pidiendo el dominio de la función inversa, o sea, de esta función. Por lo tanto, tengo que encontrar el valor de b. ¿Cómo encontramos el valor de b? Vamos a hacer en la calculadora esto en x y el más infinito lo vamos a hacer en x en la calculadora, colocarlo de un 10. Entonces nos vamos para la cálculo. Entonces nos vamos para el cálculo e ingresamos esa función en la calculadora, que sería x cuadrada de x más 2. Hago cursor a la derecha, menos 3. ¿De acuerdo? Entonces ahí hacemos calc y vamos a sustituir los valores del dominio, que serían 2. Con 2 me va a dar menos 1. Y con más infinito le ponemos un 10. Eso me va a dar en decimales positivo. Entonces me da menos 1 y me da positivo, o sea, más infinito. Y volvemos al ejercicio. Ya como vimos en la cálculo, entonces con este 2 me dio menos 2. Y con este más infinito me dio también más infinito. Entonces el valor de b sería de menos 2 hasta más infinito. Menos 2 a más infinito, que sería el valor de b. Y ese sería el dominio de la función inversa. Por lo tanto, la opción C, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Ok, con eso finalizamos entonces la parte de función inversa. Recuerden repasar composición, que anda muy parecido, son temas muy similares, entonces recuerden repasarlo para que ya tengan esas preguntas listas. Y con eso ya llegamos prácticamente a la mitad del examen y vamos por la pregunta número 30. Ok chicos, ahora de la pregunta 31 a la pregunta 35 es tal vez la parte más complicada del examen porque vienen muchos temas. Entra función lineal, entra función cuadrática, entra función logarítmica y entra función exponencial. Entonces hay que repasar 4 funciones para 5 preguntas. Entonces es ahí donde tenemos que reforzar esos temas e ir de la mejor manera preparados. De igual manera recuerden que pueden sacrificar temas porque al fin y al cabo no son todas las preguntas los que las hacen pasar el examen. Con lo que ustedes saquen con la nota de presentación les alcanza bien reforzando los temas que ustedes creen que dominan más. ¿Okay? Entonces vamos al ejercicio. Ok, me dan una gráfica claramente que es una función lineal porque es una línea. Y me dice considera las siguientes proporciones. F es estrictamente decreciente. Sí es decreciente. ¿Por qué? Porque viene de izquierda a derecha. De izquierda a derecha ella tiene un comportamiento hacia abajo, o sea, decreciente. Entonces es verdadero. El ámbito de la función dice que es de 0 a más infinito. Vamos a ver si es cierto. Recuerden que el ámbito se lee en el eje Y y buscamos la parte más baja. La parte más baja es este punto. ¿Y ese punto cuánto vale en Y? Ese punto en Y vale 0. Entonces ahí empieza bien. Y va hacia arriba. Hacia arriba es más infinito. Entonces sería de 0 a más infinito. Por lo tanto, la segunda sería verdadera y tendríamos entonces como opción correcta la opción A. Y ese es un ejemplo de función lineal. Como les digo, tienen que ir a repasar exponencial, logarítmica y cuadrática también. Entonces, para darle fin a esas preguntas y con eso ya llevaríamos 35 preguntas del examen. Ok chicos, para finalizar la parte de funciones, vienen preguntas que van desde la pregunta 36 a la 42. ¿Qué me van a pedir en esas preguntas? Puros problemas. Problema lineal, problema cuadrática, problema de sistemas, problemas de exponencial, problemas de logarítmica y también predicción de funciones que lo vamos a repasar. Entonces, por ejemplo, vamos al siguiente ejercicio. Dice, según un estudio demográfico se determina que la cantidad de individuos PT. Primero definimos la ecuación, vean que aquí tenemos la ecuación. Entonces ya sabemos que PT es la cantidad de individuos de una población estada por esa fórmula, donde P sub 0 corresponde a la cantidad inicial. O sea, este P sub 0 va a ser el valor inicial de la población. A T tiempos, T años, perdón, donde T son los años transcurridos desde que se realizó el estudio. De acuerdo con la información, primero, claramente esto es un problema de función exponencial. ¿Por qué? Porque tiene un exponente, que es una letra que en este caso sería T. Si fuera una X al cuadrado, por ejemplo, entonces eso sería un problema de función cuadrática. De acuerdo con la información anterior, si la población inicial era de 5 millones de individuos, población inicial, o sea, esto es P sub 0, porque P sub 0 es la población inicial. Y al transcurrir el tiempo se aumentó en 618.000 individuos. Entonces, ¿cuánto tiempo en años transcurrió? Tenemos la fórmula, pues, que sería P sub T, P de T, perdón, es igual a P sub 0 por 1.06 a la T. P sub 0, ya sabemos que son 5 millones de habitantes, ¿verdad? 5 millones.
El tiempo no lo sabemos, es lo que tenemos que averiguar, que sería X. Y me dicen que transcurrido cierto tiempo aumentó en 618.000. O sea, ya no son 5 millones, ahora son 5.618.000. ¿Cuántos años transcurrieron? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una ecuación. ¿Sí? ¿Y cómo se resuelven las ecuaciones? Pues las ecuaciones se meten en la calculadora y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, nos volvemos para la calco. Y en la calco dice que sería entonces la ecuación que tenemos que meter, dice que es P de t igual a P sub 0 por 1.06 exponente t. Entonces, aquí tenemos 5.618.000. Alfa calc, P sub 0, que sería la cantidad inicial, que son 5 millones. Falta un 0, 5 millones, por paréntesis 1.06 exponente x. Entonces ahí vamos a hacer un shift calc 10 igual e igual, y el resultado sería 2. Entonces volvemos al ejercicio. Ok, entonces como vimos en la cálculo, el resultado fue x igual a 2. La cálculo se encarga de resolverme la ecuación. Entonces nos venimos a las respuestas y vemos que la opción D es la opción correcta. Transcurrieron 2.00. Es lo más aproximado 2 porque lo demás se anda un poco más lejos. Entonces 2 años, 2.00. Ok, como les dije, vamos a repasar también la parte de predicción de funciones. Vean dos tablas, dos datos tabulares, y dice la representación de f adapta a un modelo que corresponde a una función exponencial. La representación f sería esta de aquí arriba. Entonces, para que sea exponencial, tiene que cumplirse lo siguiente: que arriba vaya al mismo ritmo, 0, 1, 2 y 3. Vean que va aumentando de 1 en 1. Entonces eso le llamamos el mismo ritmo. Y abajo va muy rápido, de 4 a 9 hay 5. De 9 a 16 tendríamos 7. De 16 a 25 tendríamos 9. Entonces él va aumentando. Como va aumentando muy rápidamente, entonces quiere decir que sí es una función exponencial. Entonces, para que sea exponencial, tiene que ir al mismo ritmo y abajo rápido, rápido, rápido. Para que sea lineal, tiene que ir mismo ritmo y mismo ritmo. Para que sea logarítmica, tiene que ir muy rápido en X y al mismo ritmo en Y. Entonces, para que lo tengan ahí anotado. Después dice, la representación gráfica de G, o sea, esta función, se adapta a un modelo que corresponde a una función logarítmica. Okay, para que sea logarítmica, arriba tiene que ir muy rápido, pero resulta que se mantiene al mismo ritmo, 0, 1, 2, 3, o sea, va de 1 en 1. Va de 1 en 1. Entonces ya con eso descartamos que sea una función logarítmica. Falsa. Por lo tanto, la primera sería verdadera. La opción C, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Ok, chicos, en la última parte del examen tenemos lo que es probabilidad estadística, que sería a partir de la pregunta 43 a la pregunta 60. ¿Qué nos vamos a topar en las primeras preguntas? En las primeras preguntas nos vamos a topar medios de posición. ¿Qué son medios de posición? El promedio, la moda, la mediana y los cuartiles, básicamente lo que me van a pedir en esas preguntas. Entonces vamos de una vez a un ejercicio. En la siguiente tabla se presentan algunas de las medidas de posición referentes a los minutos que tardaron 10 partidas de ajedrez en un torneo femenino. Un valor mínimo, un valor máximo, una moda, una mediana y una media aritmética, que recuerden que es lo mismo que promedio. ¿Okay? Entonces dice, la mayoría de las partidas de ajedrez tuvo una duración de 68 minutos. Recuerden que la moda es el dato que más se repite, pero no quiere decir que es el que más veces se da. Eso es importante. Entonces eso me hace la opción falsa. La moda es el dato que más, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo tengo varios números, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 2, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, tengo el 5, tengo el 6, tengo el 7. Aquí la moda sería 2, pero son únicamente 3 datos. Eso no hace la mayoría de los datos, porque la mayoría de los datos son, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. La mayoría de datos serían más que la mitad, o sea, por lo menos 4 o 5 datos. Entonces, una moda no necesariamente me hace la mayoría de datos. Existen dos partidas de ajedrez cuya diferencia entre sus tiempos fue de 31 minutos. Okay. Para poder definir eso, nos vamos al valor mínimo y al valor máximo. Entonces, hay una partida de ajedrez que duró 76 minutos y hay otra que duró 45 minutos. Aquí tenemos dos partidas de ajedrez. Entonces, hasta aquí estamos bien porque me dicen dos partidas de ajedrez, cuya diferencia entre sus tiempos fue de 31 minutos. Entonces, si a 76 le quitamos 45, efectivamente me da 31. Entonces, es verdadero. Por lo tanto, tendríamos solo la 2, la opción D. Entonces, sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Okay? Vamos con este ejercicio, chicos. Dice, en un teatro se realiza un estudio respecto a la edad en años cumplidos de las personas que asisten a una obra y se obtienen los siguientes datos. De acuerdo con la información anterior,
entonces me piden la edad promedio y los datos se presentan en dos modos, me piden el promedio y la moda. Entonces, para sacar un promedio, yo aquí tengo la cantidad de personas. Hay 7 personas que tienen de 5 a 15 años, 13 personas que tienen de 15 a 25. Pero a la calculadora yo no le puedo decir de 15 a 25, yo necesito un punto medio. ¿Cómo se saca un punto medio? Se suman los datos y se dividen entre 2, es sumar 10. Entonces el punto medio acá es 10, el punto medio acá es 20, aquí sería 30, aquí sería 40, aquí sería 50 y aquí sería 60. Entonces ya que tengo un punto medio y tengo cantidad de personas, nos vamos a ir a la calculadora a resolverlo y venir a ver las respuestas. Entonces nos vamos para la calculadora en menú 61. Ahí tenemos una columna para los valores de X y otra para las frecuencias. En los valores de X entonces ponemos los puntos medios 10, 20, 30, 40 y 50. Y 60 sería el último. Hacemos el cursor a la derecha y en la frecuencia vamos a escribir la cantidad de personas. Hay 7, hay 13, hay 13 de nuevo, hay 17, hay 0 y hay 20. ¿De acuerdo? Entonces ahí hacemos opción 3 y el promedio va a ser el primer dato que tenemos acá, que sería 37.14. Entonces volvemos al ejercicio. Ok, entonces como ya vemos en la calco, el promedio me dio 37.14, que fue el primer dato que me dio la calco. Entonces 37.14, por lo tanto la primera es verdadera. Pero eso no hubiera salido si no sacamos el punto medio. Aquí la clave del ejercicio fue el punto medio. Los datos presentan dos modas, dice, cada una de ellas es 13. Vean que hay 13 personas acá, 13 personas acá. Tenemos 17, tenemos 20, tenemos 7. ¿Cuál es el que más se repite? Estos dos grupos. Aquí hay 13 personas y aquí hay 13 personas. Entonces quiere decir que es un grupo bimodal, o sea, existen dos modas y cada una de ellas es 13, por lo tanto sería verdadera. Entonces verdadera, verdadera, ambas. Y con eso finalizamos la primera parte de probabilidad y estadística, el primer subtema. Ok chicos, dice en la siguiente tabla se resumen algunas medidas de posición correspondientes a la cantidad de turistas que atienden durante un día 3 empleados. Tenemos la empresa, tenemos el valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el valor máximo. Pues, de acuerdo con la información anterior, considera las siguientes proporciones. La mayor diferencia entre la cantidad de turistas atendidos se presenta en la empresa B. Mayor diferencia se saca restando un valor máximo menos un valor mínimo. 34 menos 2 me van a hacer 32. 43 menos 12 me harían 31. 36 menos 4 me harían 32. Entonces, ¿la mayor diferencia se encuentra en la empresa B? No, más bien sería la menor diferencia, por lo tanto sería falsa. Ahora lo que me piden es el recorrido intercuartílico. Recuerden que el recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces nos vamos a centrar en los cuartiles ahora. 27 menos 16 van a ser 11. 35 menos 14 van a ser 21. Y 30 menos 17 van a ser 13. Entonces, el recorrido intercuartílico de la empresa A es 11, es igual que el recorrido intercuartílico de C, 13. No, completamente falso. Entonces, falsa, falsa, ninguna. Por lo tanto, la opción B, entonces sería la opción correcta. Ok chicos, a partir del ejercicio 49, 49, 50, 51 viene diagrama de cajas. Si ustedes entienden cuartiles, entonces van a ver que es exactamente lo mismo porque está compuesto valor mínimo, valor máximo, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces vamos con un ejercicio. En el siguiente diagrama se presentan cajas de datos de estudio relacionados con el tiempo en minutos que emplean los estudiantes de dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A, esta sería la caja del grupo A y esta sería la caja del grupo B. En hacer el ejercicio diario, al menos un integrante de cada grupo realiza ejercicio durante más de una hora. Vamos a ver el tiempo mínimo. El diagrama está representado en minutos. Entonces recuerden que más de una hora serían pues 60 minutos, ¿verdad? Entonces, al menos un integrante de cada grupo realiza ejercicio diario durante más de una hora. En la caja 1, vamos a centrarnos en la caja 1 que dice acá y termina acá. El valor máximo de la caja 1 es 80. Entonces eso quiere decir que efectivamente en la caja 1 hay una persona que realiza más de una hora. Pero si nos vamos a la caja 2, llegamos a que llega a que el valor máximo es 60. Y aquí me dicen más de una hora, no igual a una hora. Entonces quiere decir que sería falso. ¿Por qué? Porque realiza 60 minutos, no pasa de los 60 minutos. Entonces sería falso.
que sería el valor máximo. El valor máximo del grupo A no necesariamente tiene que ser igual al grupo B. Un 50% de los integrantes del grupo B, vamos a centrarnos en el grupo B, emplea un tiempo menor o igual que 30 minutos en hacer ejercicio diario. 50%, recuerden que 50% corresponde a la mediana. Tenemos valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2 que es la mediana, cuartil 3 y valor máximo. Entonces aquí nos vamos a centrar en la mediana que dice que son 35. Un 50% de los integrantes del grupo B emplea un tiempo menor o igual, el 50 sería acá, entonces hay 50 para acá y 50 para allá. Entonces, emplea un tiempo menor o igual que 30 minutos en hacer ejercicios diarios. 35 es el máximo y efectivamente son menores o iguales que 30 minutos. ¿Por qué? Porque están antes todavía de 35, entonces eso quiere decir que es verdadera, por lo tanto sería solo la 2, la opción D, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Ok, continuando con el mismo enunciado, dice el ejercicio. El recorrido de los datos del grupo B es 45 minutos. Recuerden que el grupo B sería este de abajo y recorrido es el dato mayor, 60, menos el dato menor, 15. 60 menos 15 son 45, verdadera. La mayoría de los integrantes de ambos grupos emplea 60 minutos o menos en hacer un ejercicio diario. ¿Sí? La mayoría de los integrantes. Okay. En el grupo B, la mayoría, prácticamente todos, emplean de 60 minutos a menos. Entonces en el grupo B sí es verdadero. En el grupo A, recuerden que tenemos valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, que representa un 75%, y valor máximo. Entonces, si estamos seguros de que por lo menos un 75% de las personas emplea por lo menos 60 minutos en hacer ejercicio en el grupo A, entonces esta sería verdadera también, por lo tanto tendríamos opción A, ambas. Y con eso finalizamos la parte de cuartiles. Recuerden, valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2, que es la mediana, cuartil 3 y valor máximo. Ok, chicos, vamos ahora con la 52-53 del examen. Corresponde a medidas relativas, posiciones relativas. Me van a pedir dos cosas, o coeficiente de variación o estandarización, depende del ejercicio. Entonces vamos a verlo a continuación en un ejercicio. Ok, la siguiente tabla muestra información relacionada con los tiempos en minutos que obtienen los participantes en 4 carreras de atletismo de 10 kilómetros cada uno. Juan es un atleta que participó en las 4 carreras y en todas obtuvo un tiempo de 45 minutos. ¿En cuál de las 4 carreras Juan obtuvo o posee la mejor posición relativa? ¿Cómo calculamos una posición relativa? Como les dije, existen dos maneras. En este caso vamos a utilizar coeficiente de variación. ¿Por qué coeficiente de variación? Porque tenemos dos datos, el promedio y la desviación. Y recuerden que el coeficiente de variación es desviación sobre promedio por 100. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esos resultados tenemos que hacerlo con las 4 carreras. En base a esos resultados vamos a obtener la posición relativa y vamos a analizar para ver en cuáles de las 4 carreras él obtuvo mejor posición relativa. Entonces nos vamos a ir a la calculadora. Entonces cada una de esas fracciones, nos vamos para el cálculo y cada una de esas fracciones simplemente hacemos fracción, la desviación sobre el promedio por 100 y anotamos el resultado, 19.60. La otra carrera sería 12 sobre el promedio 45 por 100. Eso va a dar 26.6. La tercera carrera sería 13 sobre 50 por 100. Y eso me da 26. Y la última carrera sería 12 sobre 52 por 100. Ok, entonces como vimos en la cálculo, voy a anotar acá los resultados. La posición relativa en la carrera R fue 19.60. En la carrera S fue 26.6. En la carrera T fue 26. Y en la carrera V sería 23.07. Entonces ahora tenemos que analizar en cuál tuvo mejor posición relativa. Recuerden que cuando es una carrera, ¿quién va a ser el mejor? El mejor va a ser el que obtenga menor tiempo. Entonces eso sucede acá, tenemos que traer la cotación acá. Tenemos que buscar el menor valor para obtener la mejor posición relativa. Entonces, ¿en cuál obtuvo mejor posición relativa? En la carrera R. Por lo tanto, la opción A. Entonces sería la respuesta definitiva y correcta.
Ok, y con eso tenemos entonces la parte de medidas relativas, chicos, para que lo tengan en cuenta. Y a continuación vamos con las últimas preguntas del examen, de las 54 a las 60, que sería pura probabilidad. Es un tema bastante sencillo, pero de mucho cuidado. Entonces ahora vamos con los siguientes ejercicios. Ok, dice, un juego consiste en hacer girar una vez simultáneamente dos ruletas, como se muestra en la siguiente figura, en las cuales cada uno de los números escritos tiene la misma probabilidad de ser señalado por una flecha. O sea, da vuelta a la ruleta y puede caer cualquiera de esos 4 números en la flecha o cualquiera de esos 3 números en la flecha. Además, la flecha de cada ruleta indicará siempre un número. O sea, no hay forma que caiga en el centro. O sea, siempre tiene que indicar alguno de los números. Entonces, el evento A, obtener un número par al sumar dos números señalados por las flechas. Obtener un número par al sumar los dos números señalados por las flechas. Entonces, tenemos que ver con cuáles de esas combinaciones y estas combinaciones, juntando esos dos, se forman números pares. 2 con 4 me hacen números pares. 2 con 3 no me hace número par y 2 con 9 no me hace número par. 5 con 4 no me hace número par, 5 con 3 sí me hace número par. Y 5 con 9 serían 14, también me hace número par. Esos ejercicios son un poquito largos, pero de atención nada más. 7. 7 con 4 son 11, no es número par. 7 con 9 son 16, 7 y 9. Y 7 con 3 hacen número par, 7 y 3. 6 con 4 hace un número par. 6 con 9 no hace número par y 6 con 3 no hace número par. Entonces serían todos los eventos A. Obtener un número impar al sumar los dos números señalados por las flechas. Serían todos los otros. Vamos de nuevo. 2 con 4 no. 2 con 9 sí. 2 con 3 sí. 5 con 4 sí. 5 con 4, 5 con 9 no y 5 con 3 no. 7 con 4 sí. 7 con 9 no y 7 con 3 no. 6 con 4 no, recuerden que es impar. 6 con 9 me hacen 15 y 6 con 3 me hacen 9. ¿Ok? Debería ser la misma cantidad de eventos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque la mitad son pares y la mitad son impares. Ok. Obtener un número múltiplo de 5 par al sumar los dos números señalados por las flechas. Múltiplo de 5. Vamos de nuevo. Pero múltiplo de 5 par. 2 con 4 no, 2 con 9 no y 2 con 3 no. 5 con 4 no, 5 con 9 son 14 no y 5 con 3 son 8 no. 7 con 4 son 11, 7 con 9 16 y 7 con 3 son 10. Ahí hay uno. Sería 10 es un número múltiplo de 5 y a la vez es par. 6 con 4 también es 10, es par y es múltiplo de 5. 6 con 9 son 15 también. Y 6 y 3 me hacen 9, entonces no puede ser. ¿Okay? La parte más importante, generalmente estos ejercicios vienen para resolver, estos enunciados vienen para resolver 3 ejercicios. La parte más importante es esta, porque con eso se van a resolver los 3 ejercicios. Obtener un número divisible por 3, par, al sumar los dos números señalados por las flechas. 2 y 4 son 6, es divisible entre 3. 2 y 3 son 5, no es divisible entre 3. Y 2 y 9 son 11, no es divisible. 5 y 4 es divisible entre 3. Pero decía par. 5 y 4 no es par, es impar, son 9. 2 y 4 sí es par. 5 y 3 son 8 y 5 y 9 son 14. 7 y 4 son 11, 7 y 9 son 16 y 7 y 3 son 10, no son divisibles entre 3. 6 y 4 son 10, 6 y 9 son 15, no es par. Y 6 y 3 son 9, no es par. Entonces serían todos los eventos que tenemos. ¿Cuántos puntos muestrales tiene A unión C? O sea, si yo agarro todo lo que está en A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y lo uno con todo lo que está en C, 7, 8, 9, me hacen 9 eventos. Entonces la opción correcta sería la opción C. Como lo ven, aquí es donde hay que trabajar más y después es muy sencillo lo que hay que resolver. ¿De acuerdo, chicos? Vamos con otro ejercicio de ese mismo enunciado. Entonces dice,
usando los mismos valores, ¿verdad? Ahora lo que me piden es B intersección D. ¿Cuál es la probabilidad? Dice, ¿cuál es la probabilidad que ocurra? B intersección D. Entonces, tenemos en total, ¿cuántos eventos son en total? Necesitamos definirlos. Pero primero B intersección D. B serían estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intersección D. Vean que aquí el asunto es lo siguiente. Intersección es lo que se repite. Entonces, ¿qué se repite entre B y D? Aquí solo tengo 2 y 4. 2 y 4 está acá. 2 y 9, 2 y 3, 5 y 4, 7 y 4, 6 y 9 y 7 y 3. No está cierto. Quiere decir entonces que la probabilidad de intersección es 0. ¿Por qué? Porque no se repite ninguno de los valores. ¿De acuerdo, chicos? Entonces recuerden siempre fijarse bien en la cantidad de eventos, resolver cada uno de ellos y después lo demás es bastante sencillo. Y vamos con el último ejercicio, con ese mismo enunciado. ¿Qué dice? A y B son mutuamente excluyentes. Para que sean mutuamente excluyentes quiere decir que no se repite nada entre ellos. Y efectivamente, todos estos eran pares y todos estos eran impares. Entonces es cierto, son mutuamente excluyentes. Con respecto al espacio muestral, dice, la probabilidad del complemento de C es un noveno. La probabilidad del complemento de C es un noveno. Entonces, C serían 1, 2, 3 eventos. ¿Cierto? El evento C está compuesto por 3 eventos. ¿Cuántos eventos son en total? En total serían 4. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 números. Y aquí tengo 1, 2, 3. De este 2 son 2 con 4, 2 con 9 y 2 con 3. O sea, con 2 son 3 eventos. Con 6 son 3 eventos. Con 7 son 3 eventos. Y con 5 son 3 eventos. Entonces en total tenemos 3, 6, 9, 12 eventos. 12 eventos. Y C son únicamente 3 eventos. Entonces, la probabilidad del complemento de C, primero vamos a sacar el complemento de C. El complemento de C serían todos los eventos que son 12 menos los eventos que ya tiene C, que serían 3. Entonces, el complemento de C serían 9. ¿De acuerdo? Ahora, la probabilidad de C sería los que ocurrieron en el complemento de C sobre la cantidad de eventos que tenemos, que son 12. 9, 12. Y 9, 12 no me va a dar un noveno, por lo tanto entonces sería falso. Tendríamos solo la 1, la opción C, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Si el total del azar se elige uno al azar, entonces ¿cuál es la probabilidad de que este no, o no, eso a veces lo ponen en mayúsculas y subrayado, no pertenezca a la categoría B? Entonces voy a tomar en cuenta todos menos los que pertenecen a la categoría B. ¿Qué me van a quedar? Todos los que pertenecen a la categoría A, que son 530 personas, conformadas por ¿qué? Por 180 hombres y 350 mujeres. ¿De cuántas personas? De 1000. Entonces eso nos debería dar 0,53. Sería la probabilidad y sería la opción entonces de la respuesta definitiva y correcta. La clave está en montar el cuadro. Una vez que montamos el cuadro, entonces ya lo demás es puro cálculo. Eventos probables entre los eventos totales. Ok, chicos, con eso finalizamos el repaso de matemática para bachillerato, tanto técnicos como académicos. Espero que les haya funcionado. Recuerden compartirlo con todos sus compañeros. Está en la plataforma Radar, ahí pueden encontrarlo. De parte de la OIA, aprovechar todo ese material que se les está facilitando para que vayan de la mejor manera preparados para estas últimas pruebas de bachillerato, ¿verdad? Ustedes son la última generación que va a presentar bachillerato, entonces aprovechar, sacarlo y presentarlo de la mejor manera. Recuerden para el examen ir tranquilos, aprenderse de memoria el orden que les di, porque si ustedes saben cuáles preguntas van a la segura, cuáles tienen más accesibles y cuáles ustedes definitivamente dicen, no, la verdad esas preguntas yo no cuento con esas. Y cualquier cosa pues estamos para servirles. Mi nombre es David Mesa y ha sido un placer servirles en este rato y espero que este video les haya servido. Y como les digo, compártanlo con sus amigos, con sus compañeros y la plataforma Radar está para servirles. Gracias.